Porque el Señor lo único que tiene para nosotros es bendiciones. Y por eso les estoy diciendo, ¿cuál es la mochila que tú estás cargando? ¿Cómo es tu mochila? ¿Qué llevas dentro de tu mochila? Y vamos a empezar y les voy a contar una pequeña historia. Una historia de esas que yo les cuento cada vez que yo predico. Y esto ocurrió en México. ¿Y cómo les parece que una maestra de uno de los colegios de la Ciudad de México citó a los padres de sus alumnos al otro día a las 8 de la mañana? Llegaron casi todos los papás, algunos hicieron falta. Esta maestra los hizo esperar allí en el patio, mientras los alumnos pasaban y dejaban sus mochilas en sus respectivos pupitres. Cada uno de esos alumnos iba dejando esa mochila en sus respectivos pupitres. Luego la maestra les dijo a todos sus estudiantes que fueran al patio para posteriormente invitar a los papás a que ingresaran al aula y se sentaran donde vieran la mochila de sus hijos. De 29 estudiantes que la maestra tenía, solo 6 de esos padres pudieron identificar la mochila de sus hijos. ¿Y qué pasó con el resto? De 29, solamente 6. La maestra les dijo lo siguiente: si ustedes no reconocen siquiera la mochila de sus hijos, menos sabrán qué contenido hay en cada mochila. Supongo que tampoco saben las actividades que tienen. Y la maestra, al ver todo esto, lloró por toda la responsabilidad que le habían dejado a ella sola. Algunos papás también lloraron. Y no lloraron de pronto de tristeza, lloraron de vergüenza, lloraron de pena, muchos se apenaron. Otros agradecieron la tremenda lección que aquella maestra les había dado. Y entonces, aquí es donde empezamos a mirar qué cargas tú en tu mochila. ¿Qué cargamos cada uno de nosotros como cristianos en nuestra mochila? ¿Llevas esa mochila desocupada? No, bien. ¿Cuáles son las palabras que como cristianos llevas en tu mochila? ¿Cuáles son esas palabras que llevas en tu mochila? ¿Qué cargas tú en tu mochila? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿qué cargan en su mochila? Vamos a leer la palabra. Y yo les invito a que abran la palabra en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Versículo 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retén la forma de las santas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Oh, bendito es el nombre del Señor. Y seguramente, mis hermanos,
Si nos pidieran hacer una definición de la vida cristiana, tendríamos que utilizar muchas palabras, muchos conceptos, muchos argumentos y argumentos teológicos, argumentos históricos. Y quizás como cristianos no lograríamos comprender lo que significa verdaderamente la vida cristiana. Y es por eso que la palabra de Dios es maravillosa, mis hermanos. Porque la palabra de Dios a nosotros como cristianos nos permite comprender lo que cada uno de nosotros como cristianos significamos de una manera sencilla. Y entonces aquí nos damos cuenta de algo, que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a ayunar, nuestra vida cambia y no nos damos cuenta en qué momento empieza a cambiar. Y es de una manera que todos podemos comprender, y no solamente comprender, sino también para poder vivir como cristianos. Y yo por eso les preguntaba, ¿qué llevas dentro de tu mochila? Y en la palabra de Dios debemos comprender cada uno qué debemos llevar en esa mochila. No podemos llevar como cristianos palabras que no edifiquen. No podemos como cristianos llevar palabras que el mundo está oyendo. No podemos llevar como cristianos un testimonio que el mundo está viendo. No podemos llevar como cristianos cosas que no nos identifiquen como seguidores de Cristo. No lo podemos llevar en esa mochila, mis hermanos. Debemos llevar en nuestra mochila palabras importantes, palabras que nos edifiquen, palabras que nos lleven al reino, palabras que nos lleven a identificarnos con Cristo. Y son palabras tan importantes como la fe, palabras como el amor, palabras como el conocimiento. Y yo quiero que saquemos de allí, de esa mochila, que cada uno en su mochila que llevan, saquen la primera palabra. Esa primera palabra es la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la palabra, la primera palabra que sacamos de nuestra mochila, que es la fe? Dice la palabra en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fe, esa primera palabra que debemos llevar en nuestra mochila, en nuestro corazón, es esa palabra. Que usted meta dentro de su mochila la palabra fe. ¿Y fe para qué? Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú como cristiano de Cristo? ¿Qué estás esperando como cristiano del Señor? ¿Qué estás esperando como cristiano? ¿Qué estás esperando? Yo, por parte mía, estoy esperando la salvación. Y la salvación ya la tengo. Como lo dice la pastora Rosita. Fe para salvación. Debemos comprender que no podemos ser salvos sin fe. Nadie puede ser salvo sin fe.
hemos creído, hemos recibido la gloria de Dios manifestada en la salvación de nuestra vida. Debemos tener bien claro que nadie es cristiano por lo que hace o por lo que ha hecho. Y yo quiero contarles algo aquí. Yo quiero hacer un paréntesis aquí en este momento. Y es que es una historia que les voy a contar, una pequeña historia de alguien. Por eso dice que no debemos tener bien claro que nadie es cristiano por lo que hace o por lo que ha hecho. Nadie, en absoluto. En el estudio que yo estoy haciendo en la universidad, nos contaban una historia que a mí me impactó mucho. Y es una historia de un hombre que predicaba la palabra. Y algún día llegó a donde un borracho, drogadicto, no le gustaba hacer nada y andaba muy degenerado. Aquel hombre le habló de la palabra a este borracho, a este drogadicto. Y en el transcurso del tiempo, este hombre, después de haber conocido la palabra, retrocedió, echó para atrás. Porque él pensaba de que lo que él hablaba, lo que él decía de la palabra de Dios, nunca iría a calar en nadie. Y él le habló a aquel borracho y le habló a aquel drogadicto. Y el drogadicto, el borracho le dijo, no, yo no quiero saber. Pero él le habló de todas formas. Y ese hombre que conocía de la palabra, que había hablado de la palabra, cuando echó para atrás, lo primero que le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo he hablado de ti, he hablado de tu palabra, pero no ha pasado nada. A las personas que yo les he hablado, les he dicho de tu palabra, no te reconocen como el Dios de la salvación. Dios, yo tampoco no siento nada. Dense en cuenta de algo que está pasando aquí, mis hermanos. Que no era el hombre que estaba hablando, era el mismo enemigo, el mismo Satanás, hablándole a aquel hombre, diciéndole, no, esa palabra no va a calar nunca. Pero la palabra de Dios nos dice que es como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo. Y la palabra no llega vacía. Nunca en la vida la palabra de Dios va a llegar vacía. La palabra de Dios siempre va a redarguir, siempre va a instruir y siempre va a calar en la vida de aquel que se le habla. Así sepamos nosotros de que esa palabra no va a llegar. Ese hombre echó para atrás. Y resulta que con el tiempo su familia vio que él también mantenía tomando, mantenía emborrachándose y todo lo que había visto en aquel hombre al que le había predicado. Y cuando pasó todo esto con el tiempo, al hombre al que le había predicado fue a hablarle de la palabra. Y este hombre quedó aterrado de ver que ese borracho, ese drogadicto al que él le había hablado, a ese hombre, era el que ahora le estaba hablando a él. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo aquel hombre que había hablado de la palabra? Echó para atrás. Y la palabra de Dios dice que no es por obras y no por lo que ha hecho que él se salva, porque ya estaba condenado aquel hombre. A pesar de haber conocido la palabra, se había vuelto a condenar, porque echó para atrás. Entonces no es por obras ni por lo que él ha hecho. Y el texto nos lo dice claramente, no por obras, pues nadie es verdaderamente cristiano si no ha recibido la salvación. Usted, todos nosotros podemos recibir la salvación. Todos nosotros podemos recibirla y la hemos recibido.
Y tenemos la salvación. Y tenemos que estar luchando por esa salvación. Todos los días hay una prueba. Todos los días Satanás está ahí, al lado de ustedes. No crean que porque recibieron la salvación no van a tener luchas. Van a tener cantidad de luchas. Todos los días. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo llevas en tu mochila esa fe? Si es una fe que está bien cimentada o es una fe que tan pronto el enemigo nos habla, tan pronto el enemigo nos dice, entonces ahí mismo decaemos. ¿Cómo es tu fe? Esa fe para salvación, tú la tienes y no la puedes dejar perder. No puedes dejar perder esa fe. También tenemos en nuestra mochila esa fe para ver las maravillas de Dios. Porque no es solamente para salvación, esa fe también es para ver las maravillas que tiene el Señor para nuestra vida. Dice Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor es maravilloso, mis hermanos. El Señor es maravilloso. El Señor es grandioso. Porque las maravillas de Dios están disponibles para todos aquellos que le creen. Cuando nosotros empezamos a creerle al Señor, cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, tú eres mi Salvador, pero Señor, también tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi bendición. Cuando nosotros empezamos a declarar con nuestra boca de que el Señor es nuestra provisión, de que el Señor es nuestro Salvador, de que la salvación la tenemos, de que estamos esperando por fe esa bendición del Señor, cuando lo declaramos, el Señor empieza a hacer maravillas. Y entonces, ¿cómo el Señor empieza a hacer esas maravillas? Empieza a hacer esas maravillas cuando todos nosotros como cristianos empezamos a doblar rodilla y a clamarle orando. Orando. Hay veces nosotros, porque el enemigo es algo tremendo, dice, no ores. ¿Qué necesidad tienes de orar? ¿Para qué vas a orar? No ores. No ores. ¿Qué necesidad tienes de madrugar a orar? ¿Para qué? ¿Para qué, pastora? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué le vas a creer? Pero cuando queremos nosotros como cristianos ver las maravillas del Señor, tenemos que empezar a orar y a orar con fe. Aleluya, yo le daría un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. También esas maravillas son para aquellos que claman creyendo que recibirán lo que están pidiendo. ¿Qué le pides tú al Señor? ¿Qué sacas dentro de tu mochila para pedirle al Señor? O simplemente cuando oras empiezas a quejarte. Señor, no tengo. Señor, estoy enfermo. Señor, me pasa esto. Señor, ya no puedo más. Yo les voy a decir algo, hermanos. Cuando nosotros nos arrodillamos y cuando nosotros empezamos a orar creyéndole al Señor, el Señor empieza a hacer grandes maravillas para cada vida y para nuestra familia. Cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor, el Señor, Él empieza a dar nuestras bendiciones. Entonces uno dice, Señor, Señor, pero si es que cuánto tiempo llevo yo pidiéndote. Eso depende también de lo que tú le vas a pedir al Señor. Eso depende mucho. Porque, Señor, es que yo quiero un BMW último modelo y una casa y esto y lo otro.
Sí, el Señor se lo puede dar, pero al tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. No tan pronto nosotros abramos nuestra boca y le empecemos a pedir. Es en el tiempo del Señor. Cuando el Señor se dé cuenta de lo que tú estás pidiendo y que lo que estás pidiendo va a ser de bendición para tu vida. Porque a veces nosotros pedimos al Señor y el Señor nos da y nos olvidamos de Él. Amén. Así es. A veces le pedimos al Señor y nos olvidamos de Él. Y yo lo he visto aquí en esta iglesia. Lo he visto aquí. Y lo puedo dar como testimonio de que a muchas personas que se les han pedido oración. Oración por sanidad. Y se ora por sanidad por esas personas y no volvieron. No volvieron. Fueron ingratos con el Señor. Entonces, el Señor no es bombero, porque a veces nosotros queremos pedirle al Dios bombero, al Dios que apague el incendio que nosotros provocamos. Y el Señor no es bombero. Entonces, Él viene y apaga el incendio y nos olvidamos de Él. Y entonces, ay, no, es que, hermano, ¿qué pasó? No volvió. Yo lo he hecho. Lo digo acá, mis hermanos, lo he hecho. Yo he llamado a mucha gente que no ha vuelto aquí a la iglesia. Y siempre, siempre hay una excusa. Hay una excusa. Hay una excusa para no volver a la iglesia. Es que tengo mucho trabajo. Es que he estado viajando. Es que el trabajo me lo impide. Y siempre hay una excusa cuando se habla. Pero ¿cuántas de esas personas le pidieron a Dios creyendo en las bendiciones que el Señor les dio? Y muchos, yo he visto muchos, que el Señor los ha bendecido y se desaparecieron. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida que es verdaderamente un camino de fe. Nosotros no podemos, mis hermanos, yo lo digo de todo corazón, se los digo a cada uno de ustedes, los que se encuentran aquí. Y si nos encontramos aquí es porque el Señor tenía un propósito en nuestras vidas, Amén. en cada uno de nosotros. Y yo no me desanimo por ver 5 o 6, yo no me desanimo por eso. Yo le doy la gloria a Dios porque estoy acá. Amén, amén. Yo le doy la gloria a Dios porque estoy acá. Yo le doy la gloria a Dios porque estoy cuidando mi salvación. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios porque cada uno de ustedes, los que se encuentran acá, están cuidando su salvación. Amén, amén. Yo le doy la gloria a Dios por Martica. Mire desde donde se viene. Porque ella está cuidando su salvación. Amén, amén, gracias. Yo le doy la gloria a Dios a Lucy porque a pesar de todos los problemas que ha tenido, de ha estado enferma, de que ha tenido una cantidad de cosas, de problemas, pero aquí está. Amén, gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes. Mi pastora, Carlitos, Soledad, Alfredito. Le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes. Porque ¿sabe qué? Estamos buscando nuestra salvación. Amén. Y no solamente estamos buscando la salvación, también estamos buscando las maravillas que el Señor puede hacer en nuestras vidas, puede hacer en nuestras familias, la bendición que viene del Señor, porque dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, aleluya. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Somos cristianos por fe y para vivir en fe. Aleluya. Para eso somos cristianos. Por fe y para vivir en fe. Dice la palabra en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Entonces, ahí es donde podemos empezar, mis hermanos,
a ver las maravillas de Dios. Lo que tú le pidas por fe, el Señor te lo va a dar. Cuando el Señor empieza a ver que tu testimonio, que tu vida es una vida correcta delante de Él. Estoy hablando delante de Él, no delante de aquí, del pastor, no delante del líder, no delante de la iglesia, no delante de tu familia, no. Porque cada uno de ustedes saben qué hacen en su intimidad, cómo se encuentran delante del Señor. Allí es donde el Señor, cuando tú empiezas a ver las maravillas que el Señor hace, es porque el Señor empieza a ver en ti, en la intimidad con Él, qué estás llevando en tu mochila para Él. Entonces tú dices, yo en mi mochila llevo fe para salvación, en mi mochila llevo fe para ver las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. También hay una fe que es para agradar al Señor. Fe para agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe para agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí es donde nosotros empezamos a mirar. ¿Cuál es el galardón que yo tengo delante del Señor? Y eso nos lo está diciendo Hebreos 11:6. Crea que la hay. Es necesario que Él se acerca a Dios, que se acerca a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es imposible que sin fe agrademos a Dios. ¿Cuál es la fe que tú llevas, mi hermano? Porque no es solamente decir, es que yo soy cristiano, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Es la fe la que te lleva a agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra. Hay que reconocer que la verdadera vida cristiana no es por vista. No es por vista, mis hermanos, como les vengo diciendo. No que me vea Carlitos, no que me vea mi Soledad o que me vea la pastora. No. Es lo que Dios está viendo en mí. Es lo que Dios está viendo en mi vida. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está mi testimonio delante de Él? Delante de Él, no delante de los que me rodean, sino delante del Señor. Yo quiero que Lucecita, por favor me lees 2 de Corintios 5, 6 y 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Porque no es por vista, hermanos, es por fe. Es por fe. Y el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida. 5, capítulo 5, versículos 6 y 7. Sí, ya. Aleluya. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí está. Es la palabra de Dios la que nos lo está diciendo. No es por vista. Porque el Señor a nosotros no nos ve de vista. El Señor a nosotros nos ve es en el corazón. Lo que hay allá dentro de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros delante de Él?
Porque nosotros podemos actuar, nosotros podemos fingir de que estamos muy bien, de que somos la maravilla de cristianos, de que somos la maravilla de testimonio. Pero Dios no mira eso. Dios nunca va a mirar lo que tú haces alrededor de la gente o del mundo. Dios mira lo que hay allá en el interior, lo que hay en tu alma, lo que hay en tu espíritu, lo que hay en tu pensamiento. Para ser más específicos, lo que hay en tu corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú hablas con alguien, de lo que tú hables es de lo que tienes en tu corazón. Si en tu corazón hay malas palabras, hay maledicencia, hay grosería, hay malintención, eso es lo que va a salir de tu corazón. Eso es lo que va a salir de tu corazón. Cuando tú vas a una reunión y empiezas a escuchar a toda la gente que está a tu alrededor y tú como cristiano empiezas a hacerle la algarabía y la sonrisa y ¡ay, bravo! Bravo por esos cuentos que está echando ya. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Y no es que tú seas una persona amargada. No, Señor. No es, Señor. Cuando tú empiezas a escuchar maledicencia, malas palabras, palabras con mala intención, palabras de doble intención, y que a ti no te agradan, lo primero que tienes que hacer es apartarte. Es apartarte. Como decía el pastor Jorge Gama, allí en la universidad, huye. Huye de esas personas. Huye porque esas personas pueden contaminarte. Sí, Marta, es así. Todas esas palabras, todo ese mal testimonio que tiene el mundo te puede contaminar si tú no huyes. Si tú no huyes. ¿De qué forma estás tú agradando a Dios? Oramos por fe, ¿cierto? Debemos orar por fe, debemos. Adoramos por fe. Debemos adorar por fe. Debemos servir por fe. Debemos predicar su palabra por fe. Porque es por fe, mis hermanos. Es por fe que nos encontramos acá. Es por fe que estamos hablando de la palabra. Es por fe que estamos orando. Es por fe que estamos adorando al Señor. Es por fe. Y Dios conoce nuestro corazón. ¿Cómo nos encontramos cuando estamos levantando las manos? A veces nos toca, levanta tus manos, hermano, y adórale. Hermano, danza. Hermano, a veces vemos mirando por allá y escuchando las alabanzas y el otro por allá mirando la ventana o el otro por allá con el celular y qué bueno es adorar a Dios y el otro con el celular aquí. No, hermano. Cuando nosotros venimos a adorar, cuando nosotros venimos a orar, debemos cerrar nuestros ojos. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos es cuando empezamos a tener contacto con el Señor. Nosotros no podemos distraernos cuando estamos orando. Nosotros no podemos distraernos cuando estamos adorando. Nosotros no podemos distraernos cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando vemos a aquel predicador que está allí hablando de la palabra y estamos en otro cuento. O estamos aquí, nos sentamos y nos empieza a coger el sueño. No, mis hermanos. Es cuando debemos decir, te reprendo, Satanás. Reprendo ese sueño que me está dando. Prefiero pararme un momentico y volver otra vez y nuevamente volver a sentarme, pero escuchar la palabra, ponerle atención a la palabra. Amén. Porque es por fe, mis hermanos. Por la fe y la convicción de que estamos orando, adorando y predicando. Porque estamos predicando desde un Cristo vivo, de un Dios real. Aquí no estamos predicando de algo que pasó
o de algo que fue. No, estamos predicando de un Dios real, de un Dios vivo, de un Dios verdadero, aunque no lo veamos. En las redes yo veía algo. Decía el ateo, yo soy ateo porque yo me veo y aquí estoy. Yo soy ateo porque no veo a Dios. Yo alguna vez prediqué de algo sobre eso, sobre el ateo, que empezó a hablar y del aquel hombre que llegó, dijo, alguien que me contradiga de que Dios existe. Y aquel hombre se fue, subió allá al palco con una naranja, peló la naranja, empezó a pelarla, se sentó ahí y el ateo lo miraba. El ateo lo miraba, cómo pelaba la naranja. Peló la naranja y sentado tranquilamente empezó a comerse la naranja. Y se comió toda la naranja y el ateo le decía, pero ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Estoy comiendo la naranja. Se terminó de comer la naranja. Y aquel hombre, humilde y todo, como son los hombres cristianos, como son los hombres conocedores de Cristo, como son los temerosos de Cristo, llegó y se quedó mirándolo. Y dijo, ¿está rica la naranja? ¿Está dulce la naranja? Y aquel ateo le respondió, pues ¿cómo voy a saber si la naranja está rica, si está dulce, si no me la he comido? Así es Dios. Así es Dios. Si no te has acercado a Él, ¿cómo vas a decir que lo vas a conocer si ni siquiera lo has probado? Así son los ateos. Y entonces pone una cantidad de ejemplos. Yo un ejemplo que pongo y le puedo colocar a un ateo, listo, usted es ateo, porque no conoce a Dios, porque Dios es espíritu, porque Dios es un Dios real. Pero te puedo colocar el ejemplo aquí a todos ustedes, mis hermanos. ¿Ustedes sienten el viento cuando les cae en la cara? ¿No sienten el viento cuando está pasando y que les mueve el cabello y todo? Todos lo ven, todos lo sentimos, ¿cierto? Pero ustedes ven el viento. No. Ahí está. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Ese es un vivo ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que nosotros como cristianos podemos decirles a los demás. Dios está vivo. Y Dios está en nuestro corazón y Dios se siente en nuestro corazón cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra mente, cuando le entregamos nuestro pensamiento. Ahí es donde empieza a vivir Cristo. Ahí es donde empieza a vivir Dios. Ahí es donde empieza a vivir el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nos hemos acercado a Él, porque le estamos sintiendo, porque es un Dios real. Amén, amén. Es un Dios real. Saquemos de la mochila la segunda palabra. Saquemos de la mochila la segunda palabra. Mira. Dice primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, aquí en estos dos versículos vemos que si verdaderamente hay una palabra que define la vida cristiana es el amor. No podemos decir, mis hermanos, que somos verdaderos cristianos si no hay amor en nuestra vida. No podemos decirlo, mis hermanos. La palabra nos enseña, nos lo dice la palabra, que nuestro Dios es amor. Y como cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida.
¿Cuál es el carácter de Cristo en nuestra vida? Es el amor. Es lo que tú tienes para dar. Lo que Dios te dio a ti para dar a los que están alrededor. Pero primeramente, ese amor debe ser un amor incondicional, un amor que no tiene límite, un amor que es lo más profundo, que es lo más ancho, que es lo más alto, que es lo más profundo. El amor para Dios. Amor para Dios. Primera de Juan 4:9 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es un versículo que todos debemos aprendernos de memoria. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque es tanto el amor de Dios para nosotros que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Dio a su Hijo por expiación de nuestros pecados. Dio a su Hijo por expiación para salvación. Dio a su Hijo. Y tiene que ser, mis hermanos, el principal motivo para que nosotros le amemos a Él. ¿Cómo amas tú al Señor? Yo les pregunto, dentro de su mochila, miren cómo está amando al Señor. ¿Cómo estás tú amando al Señor? No debemos, mis hermanos, amarlo simplemente de palabras. Hay una canción que dice así, hay un coro solecito. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Amén. Ahí está. Yo le doy un aplauso al Señor grande. Porque a veces nosotros queremos amar de solo palabra. A veces nuestras palabras que salen de nuestro corazón es, sí, yo amo al Señor. ¿Cómo amas tú al Señor? ¿Cómo amas tú al Señor? Es tremendo, mis hermanos. Y ese amor tiene que ser el principal motivo para que nosotros le amemos a Él. No debemos condicionar nuestro amor y obediencia a lo que Él nos puede dar y lo que dio, porque Él lo dio todo. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él lo dio todo. Él dio su vida. Él dio su pensamiento. Él dio lo que era su divinidad, su humanidad. La dio por nosotros. En expiación para salvación. En expiación por nuestros pecados. En expiación por el amor que Él nos tenía. Por eso debemos, mis hermanos, debemos amarlo, debemos obedecerle, porque Él nos amó primero y nos ha perdonado, nos ha salvado de la condenación y nos ha dado vida eterna. Amén. Vida eterna, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos el amor por Dios, empieza el amor por nuestros hermanos.
Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice el versículo 21. Póngame ese trompo en la uña. Póngame ese trompo en la uña. Claro. Estábamos cantándolo acá. Sí, ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? A veces nosotros como cristianos somos los que nos encargamos de hundir más al hermano que cayó, del sí. soldado que cayó. Empezamos a criticarlo, empezamos a murmurar, empezamos a señalarlo, empezamos a decirle es un pecador. Empezamos a decirle, mírenlo, no es que hablaba de la palabra, no que tenía la Biblia debajo del brazo, y mírenlo ahora, está pecando. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que nos dice el Señor que debemos darle a nuestros hermanos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón que como cristianos el Señor nos dio para que perdonáramos a todos aquellos que nos ofendieran, a todos aquellos que cayeran? Entonces lo primero que decimos es, ese hermano no nos sirve, saquémoslo de aquí de la iglesia, es un pecador, saquémoslo del llavero, no nos sirve, saquémoslo de nuestra vida porque ese hermano cayó en pecado. Y entonces empezamos a señalarlo y a decirle, es un pecador. Es un pecador. ¿Sabe qué estamos haciendo cuando empezamos a señalar? Estamos haciendo de diablo. Estamos haciendo de diablo. Porque entonces ya el hermano lo señalamos por el pecado. Lo señalamos por el pecado. Ese hermano es un adúltero. Ese hermano es un borracho. Ese hermano es un pecador. Empezamos a señalarlo y hacemos de diablo. Mientras que Dios nos llama por el nombre. Entonces, Dios nos dice, miren el borracho, miren el adúltero. Sino el Señor dice, venga Salomón, yo te sigo amando a pesar de todos tus pecados. Y yo te perdono. Amén, amén. Así es el Señor. Entonces, ¿cómo no podemos amar, mis hermanos, amar al hermano? ¿Cómo no podemos amarlo? Un verdadero cristiano ama a sus hermanos en Cristo, a pesar de todas las circunstancias. Ama a los que no forman parte de la iglesia. Ama a otros cristianos que forman parte de la familia de Dios. A veces nosotros como cristianos vemos la iglesia de allí en la esquina y dicen, ay no, esa iglesia no. No, allá no podemos acercarnos porque no, eso es de otra congregación, es de otra iglesia, no, eso no. No queremos ni hablar con los pastores, no queremos relacionarnos con los mismos hermanos que hay en las iglesias que están a nuestro alrededor. Amén. No queremos, mis hermanos. La vida de nosotros como cristianos no debería estar llena de contiendas entre nosotros mismos. En la vida, cada uno de nosotros como cristianos debe haber unidad, debe haber armonía, ya que nosotros como cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Mis hermanos, es la unidad que tenemos nosotros como cristianos. Hablamos de fe, ya hablamos de fe, hablamos de amor, estamos hablando de amor y también ese amor debe ser
transmitido, escúchenlo bien, debe ser transmitido a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La vida cristiana, hermana, se debe reflejar en nuestras acciones hacia aquellos que nos rodean, hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, hacia todos aquellos que nos están rodeando. ¿Qué amor estás dando tú a los vecinos? Hace poco, ahí el vecino, a mí me conocían ahí porque yo armaba una rumba a las tenazas ahí en la calle los 25 de diciembre. Cerrábamos la calle, ahí donde vivo, cerrábamos la calle. Y la rumba, yo sacaba ese equipo que tengo y, mejor dicho, y la rumba a todo dar y con whisky, y con asado y con todo y cerveza. Y hágale mijo, y rumbía hasta las 3, 4 de la mañana. Llegaban hasta los policías a rumbear con los del CAI. Llegaban los del CAI a rumbear y toda la cuadra a rumbear. Hace más o menos unos 15 días. Sí, más o menos unos 15 días. Me dijo Alfredo. Me dice, ¿qué hubo, Cucho? Yo le digo, ¿qué hubo, Cucho? Somos como hermanos. Ya se ha dado cuenta del testimonio, ya lo he invitado. Y él quiere venir. Una cervecita. Estaban en un asado. Venga, come carne, venga, se come una costillita. Y eso fue ya casi como 6, 7 de la noche. Venga, me come una costillita y toda la cosa. Toda la familia estaban reunidos ahí. Y hay muchos muchachos que me conocen porque jugamos microfútbol y jugamos fútbol allá en Cafani. Y jugábamos. Y Alfredo llegó y dijo, miren, les presento al pastor Salomón. Y uno se quedó, ¿a usted es pastor? Vengan, miren, dice que pastor. Así, pero a grito entero. Dice que pastor, pero si él jugaba con nosotros, él tomaba con nosotros. ¿Y cuándo se volvió pastor? Y el mismo Alfredo le dijo, ya lleva años. O sea que hace cuánto no nos veíamos. De hace muchos años. Bien, pero en esos años llegó Cristo a mi vida. Uy, hermano, qué pena la cerveza. No, tranquilo, no pasa nada. Pero es que yo no creo en las religiones, el mismo. Yo no creo en las religiones, yo no creo en los pastores. Yo le dije, no crea en eso. Y no crea. Dije, porque Cristo no es religión. Cristo es una relación, es lo que usted tenga en su corazón con Cristo. ¿Sí? Así saca uno a la gente, porque la gente le dice a uno que no creo en las religiones, no creo en los pastores, no creo porque miren esto y lo otro y empiezan a sacar, y así es el diablo. Entonces ahí es cuando uno entra y le dice, no crea en las religiones, crea en la relación que tiene usted con Cristo. ¿Cómo es su relación con Cristo? Ahí es donde empieza. Entonces, eso es amor por nuestro prójimo. Y entonces, ese amor por nuestro prójimo, como este testimonio que le estoy diciendo, no es solamente por las personas que conocen al Señor, sino por las que no conocen del Señor. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ver cuáles son nuestras acciones para con los demás. No solamente los que no conocen, sino los que aparentemente conocen de la palabra. Nosotros no podemos ponernos a discutir con un testigo de Jehová, con un mormón. No. Y entonces queremos a como el lugar convencerlos de que es que el Cristo que yo tengo es que la religión que yo tengo es la que es que es la verdadera. No, eso no es. Dice la palabra en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Ahí está. Ahí está, mis hermanos. Nosotros no podemos ponernos a pelear con los demás, sino que nuestro testimonio sea de luz para los demás. Amén, amén. La mayor obra del amor es compartir con otros el evangelio. Que exhortemos con toda paciencia. Nosotros no podemos ponernos a discutir con los demás. Y eso lo dice cuando nos dice que exhortemos con toda paciencia. Eso está en 2 de Timoteo 4, 1, 2. No lo vamos a leer. Está en 2 de Timoteo 4, 1, 2. Bueno, y ahora saquemos de la mochila la tercera palabra, que es el conocimiento. Filipenses 1:9 nos dice que, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí lastimosamente es la palabra que menos importancia, pastora, Sí. le damos en la vida como cristianos. Es la palabra que menos importancia le damos al conocimiento. ¿Por qué? Porque se les invita. Venga, vamos a estudiar la palabra. Ah, no, a mí me da pereza, es que no puedo, llego muy tarde. Empezamos a poner una cantidad de trabas al Señor para no poder estudiar la palabra. Es lo que menos. Y por no tener conocimiento, escuchen esto, mis hermanos, por no tener conocimiento es que somos engañados y caemos en muchos errores. Por no tener el conocimiento de la palabra. Debemos tener cuidado de no solamente vivir una vida cristiana de emociones enfocadas en lo que se siente, porque a veces como cristianos, sí, yo adoro al Señor y sentimos y todo. Pero, ¿qué estamos estudiando nosotros como cristianos para no caer en esos errores? Que no sea simplemente emociones, porque el cristiano no está únicamente enfocado en la experiencia de los sentidos. Porque sí, mi pastora, a veces nos enfocamos en los sentidos, sí, que sentimos, de que cerramos, de que oramos, de que lloramos, de que nos emocionamos cuando estamos escuchando las alabanzas, cuando estamos escuchando la oración y lloramos y sentimos y una cantidad de cosas. Pero también tenemos que tener el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su palabra. Ese conocimiento para no ser llevados cautivos del engaño, pastor. Amén. Dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Como cristianos, mis hermanos, que es ya lo último, como cristianos debemos reconocer los engaños del enemigo. Muchos, mis hermanos. No puedo decir 1, 2, 3, muchos puñados. Por falta de conocimiento han vuelto atrás. O han vuelto, o han ido a religiones falsas. No podemos, hermanos, debemos reconocer las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. No dejarnos llevar por las tradiciones y las enseñanzas de hombres. Esto solamente, mis hermanos, se puede lograr por medio del conocimiento de Dios y de su palabra. Dios espera en cada uno de nosotros como cristianos que crezcamos en el conocimiento y poder vivir vidas agradables a Él. ¿Y cómo? Pues llevando los frutos que Él espera en cada uno de nosotros. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo iba a hacer la prueba de los 3 vasos, pero yo quiero hacer esa prueba a través de todos los medios, porque es una prueba muy tremenda. Pero con el solo hecho, mis hermanos, de sacar esas 3 palabras de nuestra mochila, ahí podemos darnos cuenta de qué tenemos nosotros en nuestra mochila. ¿Tu mochila está cargada de esas 3 palabras que les he dado?
Aquí podemos resumir, mis hermanos, que la vida cristiana es una vida en la cual no puede faltar la fe, no puede faltar el amor, no puede faltar el conocimiento. Amén. Estas palabras, escuchen la pregunta que yo les voy a hacer. Estas palabras que salen de la mochila, ¿están verdaderamente en nuestras vidas? Porque si no están en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos que reconocer que nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario. Si no tenemos las palabras, pastora, Sí, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Yo creo que se coloquen en su... Yo quiero que cierren sus ojos y allí en sus corazones cada uno de ustedes saben cómo encuentran sus mochilas. ¿Cómo se encuentran? Hay cosas que como cristianos a todos nos faltan. Sí, es verdad, porque somos humanos, porque erramos, porque cada día tenemos una u otra circunstancia, porque a veces nos falta la fe, porque a veces renegamos contra Dios. Cuando nosotros renegamos contra Dios, estamos siendo apóstatas. Estamos siendo apóstatas. En una u otra circunstancia. Por eso, a Dios todos los días, mis hermanos, a Dios todos los días debemos darle gracias. Debemos darle gracias. Cerremos nuestros ojos. Y todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, allí cierren sus ojos. Si es la primera vez que tú conoces, que tú has escuchado de la palabra, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Padre Santo, he escuchado tu palabra y es una palabra que me ha llenado y que me ha confrontado, y te pido perdón porque reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para mi salvación y te diste en expiación por mis pecados. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame, Señor, conocimiento, entendimiento, discernimiento de tu palabra. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero saludarlos a todos ustedes. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mi nombre es José Salomón Díaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía. Y el tema de hoy es ¿qué mochilas llevas como cristiano? Los invitamos para que se suscriban en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Spotify, y activen la campanita y compartan esta prédica para bendición de sus vidas. Los esperamos en los podcasts que se están haciendo cada semana. Hay un número de WhatsApp que está a través del Facebook. Llamen, coméntenos sus inquietudes, que hay una persona que va a estar orando por ustedes. Dios me los bendiga grandemente.